de ciencias políticas, que la denominación en ese momento, realmente además estábamos, cuando yo empecé, estábamos bajo la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales, se llamaba así. Y entonces empecé a estudiar políticas por la tarde, perdón, por la noche, pero iba muy poco a la facultad, porque mi facultad era la Facultad de Matemáticas. Y bueno, al final, y después de tener que hacer el servicio militar obligatorio, lo cual supuso una interrupción de 1 año y medio en mis estudios, ya me dediqué definitivamente a estudiar la carrera de políticas y dejé matemáticas. Digamos que tuve una especie de crisis vocacional y me dediqué a estudiar ya solo la carrera de políticas. Esto era el año anterior a la muerte de Franco. Realmente, mi facultad, yo siempre debo decir que mi facultad es la facultad de matemáticas, porque es donde pasé más tiempo. Porque realmente la facultad de políticas, yo solo estuve 2 cursos, que fue el curso 74-75 y 75-76, coincidente con pues eso, el periodo de la muerte de Franco, la enfermedad de Franco y la muerte de Franco y los primeros meses después de la muerte de Franco. Entonces ahí comencé, digamos, a implicarme en la ciencia política y también por una cuestión de azar, en ese momento la facultad madrileña de ciencia política tenía 4 especialidades y yo opté por estudios hispanoamericanos, que se llamaba así. Era 1 año de especialización. ¿Y por qué estudié esto? Yo creo que muy influido por el golpe de Chile. O sea, el golpe de Chile y la muerte de Allende, también el golpe, porque fue el mismo año, el deterioro de la democracia en Uruguay influyó mucho a la gente de mi generación, pero sobre todo el golpe de Chile. El golpe de Chile es para la gente de mi generación, pensemos, yo tengo en ese momento 21 años, piensen ustedes, muchos que tengan esa edad, si algo ocurriera ahora así, de esta gravedad, pues seguramente les influiría mucho. Entonces, esto orientó mi interés por los estudios ya digo, que se llamaban en ese momento Hispanoamérica, luego se pasó a llamar Iberoamérica, de América Latina. Entonces, eso fue un hecho muy importante en mi vida porque me abrió la realidad latinoamericana, con unos profesores que eran gente que sobre todo amaba profundamente a América Latina, profesores españoles, algunos vinculados a una institución que luego ha sido muy denostada en España, que se llamó el Instituto de Cultura Hispánica, porque se veía como algo franquista, etc. Y ellos no eran franquistas para nada, ¿no? Pero estaban en esta institución, eran burócratas, y esa gente me supo transmitir el cariño a América Latina. Entonces, tuve una formación muy rara, ¿no? Porque desde el principio fui latinoamericanista. Y esta vocación de latinoamericanista se acentuó porque conseguí una beca para ir a estudiar, o para más que ir a estudiar y hacer investigación en el Colegio de Europa, en Brujas, en la ciudad de Brujas, en Bélgica, en un proyecto de investigación sobre integración regional. En ese momento la integración regional estaba muy de moda en América Latina, el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, había procesos de integración regional. Y ahí profundicé entonces el conocimiento en este caso, de políticas públicas de integración y de procesos de integración y demás, con la profundidad en América Latina. Bueno, básicamente estos son mis comienzos universitarios, pero la Universidad Española era una universidad muy cerrada en ese momento, muy cerrada en el sentido de su expansión, no había puestos de trabajo. Entonces tuve que trabajar en otras cosas. Y finalmente, a la vez, seguí haciendo mi doctorado, que había empezado en Brujas, terminé mi doctorado, y cuando ya el primer gobierno socialista implementó una ley de reforma universitaria que abrió mucho la universidad, pude entrar en la universidad. Y eso era en torno al año 84. O sea que, aunque había tenido la posibilidad de tener un contrato de profesor ayudante, bueno, y de esa manera entré en la universidad. Y siempre me vinculé a los estudios latinoamericanos y mi primera cátedra fue en política latinoamericana, se llamaba Regímenes Políticos de Iberoamérica, luego Sistemas Políticos de América Latina, y ahí es donde empecé a trabajar. Y
Y ya para hacer ya la historia breve, mi oportunidad profesional vino cuando recibí la invitación del rector de la Universidad de Salamanca para mudarme a la Universidad de Salamanca y poner en marcha un instituto de América Latina. En una universidad muy antigua, pero en que no había nadie que trabajaba sobre América Latina, tuve una gran oportunidad para poder hacer lo que siempre me había gustado y proyectar mi vocación y mi saber, diríamos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Quién iniciaría con la primera pregunta? Muy bien, podemos comenzar por aquí, por favor. Después con el compañero de acá. Finalmente con el señor. Doctor, buenas tardes. Soy Eric, estudio en la UNAM. Y me gustaría, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el papel o cuál debería ser el papel de los partidos políticos en la construcción de la gobernabilidad? ¿Y cuál es su opinión de los índices de gobernabilidad que presenta el Banco Mundial? Gracias. Bueno, no sé si la pregunta es una pregunta en plan normativo o en plan empírica. La realidad que sabemos es que la política se articula a través de partidos políticos. Esto ha sido siempre, ha sido en los últimos 100 años y no conocemos otra forma de hacer política que no sea a través de partidos políticos. Los partidos políticos son funcionales para distintas cuestiones, aparte de las que nos dice toda la teoría. Yo siempre he sostenido que la principal función del partido político es la de reclutar gente y promocionar a la gente. O sea, digamos, ser el germen del inicio de la carrera política. Yo creo que esa sigue siendo, en mi opinión, la función más valiosa. Entonces, en la medida en que hagan bien esa función, son básicos para la gobernabilidad. La otra pregunta, la de los índices. Bueno, yo creo que los índices es un buen esfuerzo. La disciplina es un reto para la disciplina, un reto metodológico. Y bueno, nos ayuda a comprender un poquito el panorama de la política, pero son manifiestamente insuficientes, ¿no? Es decir, el índice nos ayuda a entender algo, pero no resume ese algo en sí mismo. La siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Joel Flores Mariscal, soy estudiante de doctorado de la UNAM. Y la pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a la posibilidad de formar una ciencia política con carácter más allá de la agenda propia en el ámbito hispanoamericano? Usted es una persona que combina muy bien, la disciplina en el sentido más anglosajón del término. En internet se puede ver su programa sobre introducción a la ciencia política, que es como si lo estuviera uno tomando en cualquier universidad estadounidense, y sin embargo sus trabajos reflejan una visión que nos parece cercana, ¿no? O me parece cercana a mí al momento de leerlo. ¿Cuál es su opinión sobre esta posible ciencia política latinoamericana o mexicana o hispana que pueda formarse? Es una pregunta muy delicada, ¿no? Yo no creo que, no creo y sí creo. No creo que haya una ciencia política mexicana o española o argentina o latinoamericana. No lo creo. Creo que hay elementos muy universales. Lo que sí que creo es que hay individuos que son mexicanos, que son argentinos, que son españoles, que hacen ciencia política y que haciendo esa ciencia política aportan su cosmovisión, aportan la manera de ver el mundo, ¿no? A mí a veces esta pregunta es una pregunta que a veces me ha causado, no sé si decir pena o dolor, ¿no? Porque a veces he sido increpado. Cuando digo a veces, digo, o debería decir muchas veces, y no hay prácticamente conferencia, sobre todo, no seminario, sino conferencia grande en que haya alguien del público que me recrimina que soy europeo y que tengo una visión europea de los problemas, ¿no? Y eso a mí me
me indigna profundamente, ¿no? Porque primero la gente no sabe lo que yo soy, no sabe nada de mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué me coloca un cartel? Pues porque tengo un determinado acento, o porque en mi pasaporte pone que soy nacido, como he dicho, en Madrid en el año 52, entonces, o que soy profesor de la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces, digo esto porque recuerdo hace muy poco, no voy a decir el país en el que estaba, no era México, que se me recriminó eso, y yo le dije, mire, oígame, yo paso más de la mitad del año fuera de España, y yo, de esa mitad, y la parte que paso en el año la paso entre el 90% de mis estudiantes o el 80% son latinoamericanos. Entonces yo no sé, si usted me pregunta de dónde soy, yo no sé de dónde soy. O sea, no sé de dónde soy. Sí le puedo decir quiénes son mis autores, que leo. Y sí, mis autores que leo, en gran medida son anglosajones. Aquí se decía en un determinado momento que evidentemente la ciencia política tiene una gran influencia anglosajona. Yo digo que siempre por dos motivos, ¿no? Que se pueden discutir luego. Creo que primero por el avance de la democracia, por el avance de la democracia en el sentido de más años de democracia, ¿no? Los países anglosajones, sea Inglaterra, sea Reino Unido o sea Estados Unidos, son los únicos países que no han tenido una involución autoritaria. Esto es un hecho. Entonces, al no haber tenido una involución autoritaria, han tenido continuidad en sus instituciones y algo muy importante, han sido espacio de asilo de muchos, pensemos de todo el legado alemán que llega a las universidades norteamericanas en los años 20 y los años 30, o después de la Guerra Mundial, huyendo del fascismo, huyendo del nazismo, etc. O el legado, aquí se ha citado al español Juan Lins, ¿no? No digo que Juan Lins sea un exiliado en el sentido de un perseguido político, pero sí es un exiliado en el sentido de que es un hombre que no encuentra espacio en la Universidad Española, ¿no? Entonces, la universidad anglosajona, en combinación con el desarrollo de la democracia, ha sido muy potente, pero luego algo muy importante, la ciencia política requiere de dinero para la investigación, porque ¿y quién da dinero a la investigación en ciencia política? Solo aquellos países que tienen dinero y que tienen otro tipo de necesidades satisfechas. Ahí hay una correlación clarísima, ¿no? Y yo ahora lo estoy percibiendo en América Latina, ¿no? En América Latina ya comienza a haber, desde hace ya años, pero no muchos, planes de investigación de I+D+I, a través de las CONACYTs o CONICETs, etcétera, que se han creado en todos los países de América Latina y empiezan a meter dinero público, sobre todo dinero público, pero también dinero privado, en investigación. Entonces es la manera en que la disciplina crece. Por esos dos elementos, democracia y dinero, las sociedades anglosajonas nos llevan una ventaja. Entonces por eso citamos tanto a, yo que sé, a Robert Dahl, o citamos a Almond, o citamos a Easton, etc. O citamos a politólogos como Sartori, etcétera, etcétera, que se han hecho en Estados Unidos, ¿no? Es decir, porque Sartori, su fama no es de profesor de italiano, su fama es como profesor de la Universidad de Columbia, por ejemplo. O sea que, entonces ahí tenemos no digo que una garra, pero sí, es evidente, hemos leído a esa gente, pero todos hacemos interpretaciones en virtud de las propias realidades que vivimos y en virtud no solo de las realidades que vivimos cotidianamente, sino también de los valores que hemos ido aprendiendo en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en el club social en el que nos movemos, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que impregna y eso es lo que da mexicanidad o da argentinidad o da brasileñidad a la reflexión, ¿no? Todo eso se institucionaliza poco a poco, o se va institucionalizando poco a poco, se institucionaliza porque empiezan a abrirse carreras de ciencia política, porque empieza a haber congresos como este, asociaciones como esta, y que van generando una comunidad, ¿no? Y entonces sí, al final se puede hablar de ciencia política en México, pero no creo que de ciencia política mexicana, ¿no? Porque finalmente los valores de libertad, de igualdad, de justicia, de democracia, etcétera, son valores que tienen un componente bastante universal, ¿no? Buenas tardes, doctor Manuel Alcántara. Es un honor hacerle esta pregunta. Soy contemporánea de usted, entonces, en primer lugar, conozco un poco la situación de la Universidad de Salamanca
y la apertura de los estudios de América Latina y el Caribe. Mi pregunta consiste, cuando usted empieza a hacer estos estudios, se encuentra en la América Latina de los tupamaros, de los montoneros, de los golpes militares, de las ideas cepalinas de Raúl Prebisch. Yo quisiera ver esa visión cuando usted decide acoger los estudios latinoamericanos y un poco compararlos, todo el avance que ha habido de la democracia. Yo comentaba hace poco en corto con mis compañeros que si nuestros ojos miraran al sur y analizáramos más los mexicanos en lugar de ir a Norteamérica, ir un poco más a estudiar los modelos, cómo se ha dado en Uruguay, en Argentina, en Chile, esto, vemos que los grupos que antes eran revolucionarios, José Mujica en Uruguay, los Kirchner mismos como montoneros, ahora están en el poder, algo que no hemos visto de esos grupos del 68 y todo, que no han podido consolidar nada en México. Quisiera su opinión, para no alargarme en esto. Bueno, mi opinión es que son realidades muy distintas. O sea, es que... y aquí también es otro tema, ¿no?, muy favorito, ¿no? Si existe América Latina o no existe América Latina, ¿no? O sea, esta es... y es una cosa que yo no tengo respuesta, ¿no? Y a veces pienso cosas y luego me contradigo en lo que pienso, ¿no? Porque muchas veces digo, mire, no existe América Latina. O sea, es una construcción que usamos porque la hemos empezado a usar, pero no existe porque las diferencias son muy grandes, ¿no? Y yo a veces juego a pensar en términos europeos y comparar en Europa España con Suecia, por ejemplo, ¿no? Nadie se nos ocurriría, ¿no? Sin embargo, claro, pero hablamos de Europa porque sí, claro, hay una realidad que es la Unión Europea y que quieras o no quieras, pues enlaza distintas cosas, hay instituciones europeas, hay una moneda común para un número determinado de países europeos, o sea, hay elementos, pero que en América Latina, sin embargo, no existen. En América Latina el común denominador es el español, pero para no todos los países, y además el español es muy rico y hay veces que entre hispanohablantes no nos entendemos porque usamos palabras con sentidos distintos y demás. Entonces, dicho esto que me hace pensar que no existe, luego sé que existe, ¿no? Porque hay una comunidad de valores y hay una comunidad de algo más profundo. Bueno, los valores son profundos, pero que es el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, pero igual, el sentido de la vida lo estamos cambiando, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que valores como el tiempo, pues ya han cambiado en América Latina. Yo pongo el ejemplo de un país que ha cambiado enormemente en los últimos 20 años, que es Chile, por ejemplo, ¿no? Donde uno encuentra una racionalidad que es muy del norte, por usar esa metáfora del sur y del norte, ¿no? Y que uno diría que Chile ha perdido esas raíces, ¿no? Es meternos en el tema de la cultura, y es un tema muy resbaladizo. Me resulta muy difícil contestar esta pregunta, ¿no? México es muy distinto, es un país muy distinto al resto de los países de América Latina. Pero claro, eso yo también lo podría decir de Uruguay con respecto a los otros países de América Latina. Aunque no, porque uno dice, siempre Uruguay puede encontrar cuestiones en Argentina, en el sur de Brasil, ¿no? Sin embargo, entonces, las enseñanzas de unos países a otros en América Latina son muy complicadas de explicar a los estudiantes, porque hay elementos de la creación del Estado Nacional que son muy distintos de un país a otro, ¿no? Yo les digo, hagamos una prueba, ¿no? Además, Internet es muy fácil, ¿no? Entremos en la guía telefónica de Buenos Aires y en la guía telefónica de la Ciudad de México. Ya está. Claro, entonces ahí, bueno, pues entonces uno se da cuenta de, pues ya hay algo distinto, ¿no?
acá, por favor. Hola, muy buenas tardes. Soy Maritza Vergara de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mi pregunta va dirigida a que recordaba en mis clases un índice que realizaba que medía las ideologías en los congresos, parlamentos. Sí. Entonces, yo me pongo a pensar con lo que pasa en México, que la derecha se alía con la izquierda para ir por una candidatura. Entonces me pongo a pensar, ¿qué tan válido es decirse que es de una ideología o de otra ideología si al final de cuentas los partidos políticos hacen alianzas pues de alguna manera que parecerían inimaginables por la cuestión ideológica? Entonces, pues por ahí va ahorita mi pregunta. Bueno, muy bien. Esta pregunta me permite antes hacer por algo también que se dijo antes, ¿no? Hacer una consideración. Los índices son importantes en nuestra disciplina, porque nos sirven para intentar medir cosas, pero son cosas que son difíciles de medir, por no decir a veces imposibles. O sea que hay que tener mucho cuidado con los índices. Te repito, los índices nos miden cosas, si están bien hechos nos miden mejor las cosas, pero a veces no quieren decir nada, ¿no? Porque hay digamos, una metarealidad que el índice no aprenciona. Lo cual, vuelvo a repetir, es importante que hagamos índices y que midamos las cosas, pero no nos indica todo. Pues dicho esta salvedad, el índice en la escala izquierda-derecha. En la escala izquierda-derecha tenemos la intuición de que sirve para medir el posicionamiento de la gente en la política, o en este caso de los actores políticos en la política. Parte entonces de un viejo concepto, no tan viejo, en la historia de la humanidad no tan viejo, que tiene 200 años, los avatares de la Revolución Francesa, la ubicación de los diputados en la Asamblea Nacional, los que se situaban en la izquierda, los que se situaban a la derecha, unos que se situaban en la parte de arriba de la Asamblea, otros que se situaban en la parte de abajo. Todo eso tuvieron determinadas nomenclaturas, ¿no? Y la que más éxito tuvo fue la de izquierda-derecha. No tuvo la de la montaña y la montaña y la valle, la montaña y el valle, eso o arriba y abajo. Eso, sin embargo, no prendió. Entonces prendió la relación izquierda-derecha, ¿no? Y esa relación tampoco es muy clara en la propia Revolución Francesa. O sea, se va decantando según va pasando el siglo XIX y digamos que se consolida claramente a finales del siglo XIX. O sea que entonces es una idea muy nueva, muy reciente. Y bueno, sabemos empíricamente que funciona porque preguntamos a la gente que se ubique en esa escala, izquierda-derecha, y la gente se ubica. No sabemos por qué, misteriosamente la gente se ubica. Yo estoy convencido que si hiciéramos ese ejercicio ahora entre todos aquí, los aquí presentes, y les dijera, por favor, escríbanme, mándenme un SMS diciéndome dónde se ubica cada uno de ustedes. Y seguro que el 90% se ubicaba. Aceptaba este reto y se ubicaba. Es decir, que es algo que en política estamos socializados con eso. Bueno, partiendo de esto, entonces la idea es muy simple, es decir, bueno, si aquí hay un grupo de individuos que se llaman del partido A, voy a preguntarles. Y al preguntarles, resulta que me dan una respuesta que es bastante coherente, con una dispersión típica, muy baja. Y esto entonces me permite hacer una media y decir, el partido A le podemos situar como valor medio en el 2,7. Y el partido B lo podemos usar, hacer la media en el 8,3. Entonces, tenemos un número, es decir, un índice, si se quiere, de su ubicación. Pero esto puede no significar nada, porque, y ahí está el contexto de cada país, resulta que México, ser de izquierdas puede significar ser X cosas. Por eso yo tengo que hacerles otras preguntas a esas personas para que me digan, respondan esas cosas y con ejercicios muy sencillos, estadísticos, ver qué tanto correlacionan con esas cosas y qué tan profundas son sus convicciones, ¿no?
imaginémonos, el ideal sería que la gente se posicionara en esa escala de la misma manera, absolutamente, aritméticamente de la misma manera en distintas cuestiones. Entonces uno diría, bueno, pues aquí realmente el significado de izquierda-derecha está justificado en, pongamos por caso, en 10 asuntos. ¿Y qué tanto dividen esos asuntos? A lo mejor son asuntos irrelevantes, pero a lo mejor son asuntos identitarios muy fuertes. En la medida en que sean asuntos irrelevantes, no va a importar para nada ser de izquierda o de derecha. Porque a lo mejor lo que verdaderamente importa a esa comunidad es quitarse del medio a un tercero, desplazar a un tercero. Entonces, lo que se ha llamado digamos, el sorpaso, o sea, se ha llamado las coaliciones antinatura, se han dado siempre en todos los países. Yo recuerdo la obsesión del Partido Popular por desembarazarse de Felipe González y la obsesión de los comunistas por desembarazarse de Felipe González, al que consideraban un traidor del socialismo, pues llegó en España a una alianza entre el Partido Popular y el Partido Comunista, allá por el año 95, 96, o sea, comulgaban ambos partidos. Y esto también se dio en Grecia. ¿Por qué? Porque, digamos, las diferencias finalmente se eliminan porque el objetivo común es quitarnos del medio a un tercero. Entonces, porque finalmente entonces a lo mejor es que las diferencias no son tan profundas, ¿no? O sea, entonces por eso hay que estudiar el contexto. Y ese contexto nos puede explicar por qué puede haber una alianza PRD-PAN. Porque lo que prima es el interés de quitarte del medio a el tercer actor en discordia. No es que no exista entonces la izquierda y la derecha, sino que la izquierda y la derecha, las diferencias de izquierda y derecha se subliman para quitarnos del medio a un tercero. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Cantero, estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Quisiera preguntarle cómo ha variado el trabajo de campo, y por trabajo de campo me refiero pues a la información que usted ha podido llegar a obtener a partir de sujetos, objetos de estudio y datos a lo largo de su vida profesional. ¿Cómo ha variado su trabajo de campo a lo largo de la vida profesional? Bueno, muy poco porque mi trabajo de campo, en una primera época mi trabajo de campo era hemerográfico, por consiguiente eran hemerotecas, eran periódicos, etc. Esa es una línea de investigación que ya quedó atrás hace mucho tiempo. Y luego mi trabajo de campo en los últimos 20 años ha sido sobre la clase política, ¿no? Entonces en ese sentido ha variado un poco, ¿no? Porque sigue basándose en entrevistas cara a cara, o sea, no utilizo, en ese sentido, no utilizo, por ejemplo, mecanismos de encuesta que hoy se pueden hacer muy bien vía internet, etc. En ese sentido, digamos que sigo siendo bastante artesanal. Bueno, yo soy Alberto Vélez y vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Usted escribió en 1994 un artículo que me pareció muy interesante en términos de la ciencia política en Iberoamérica. Plantea la pluralidad teórica y escribe que los politólogos deberían plantearse el para qué de su labor y a través de qué medios. En ese sentido, en México, ¿cuál cree usted que sería la discusión de ese para qué y a través de qué medios en un país con las necesidades que actualmente tiene? Yo defiendo la ciencia política, el carácter práctico y el carácter aplicado de la ciencia política, pero también defiendo que para llegar a eso hay que controlar y conocer muy bien muchas otras cosas. Entonces, a veces, en
el ámbito de maestrías o incluso en el ámbito de doctorados, los estudiantes sienten que están perdiendo el tiempo porque están haciendo cosas que no ven el sentido, pero se trata de aprender técnicas, se trata de resolver a veces problemas en pequeña escala para luego abordar a lo mejor en una siguiente etapa de madurez otros temas, ¿no? Como digo, apoyo la política aplicada digamos en un término que es muy importante en mi generación, pero que en mi generación estaba muy, si se quiere, se me permite la palabra, muy manoseado, que es el término del compromiso, ¿no? Porque claro, el compromiso fue muy sesgado ideológicamente, solo había un posible compromiso que era el compromiso de izquierdas, ¿no? Digamos, hay un poco la influencia sartriana, la influencia francesa, los intelectuales franceses, etc., pesaba mucho, ¿no? Y siempre el compromiso, ya digo, era de la izquierda, ¿no? De hecho, sigue siendo así, ¿no? De tal manera que hoy probablemente solo hay un intelectual comprometido con la derecha o con el mundo liberal, que es Vargas Llosa, ¿no? O sea, y que lo ejerce, ¿no? Ese compromiso. Entonces, pero yo soy partidario del compromiso con la realidad que a uno le circuncida, ¿no? Y ese compromiso lleva a jerarquizar los problemas de mayor a menor relevancia, ¿no? Claro, esa jerarquización introduce inmediatamente la ideología de cada uno. La ideología de cada uno en el sentido de cómo vemos el mundo. Y claro, ese cómo vemos el mundo es una construcción individual, pero también es una construcción social. O sea, nosotros vemos el mundo porque otros nos han hecho ver el mundo de esta manera. Y luego sí, luego tenemos autonomía y podemos rebatir eso o enfatizar algún aspecto, ¿no? Entonces, compromiso con los problemas que uno ve. Claro, si uno piensa que vive en el mejor de los mundos, pues puede investigar sobre el efecto del aire acondicionado en las votaciones en las comisiones del Congreso. Porque, bueno, es un tema de comodidad, y entonces los diputados tienen que estar cómodos, entonces a mejor aire acondicionado y tal, pues van a votar más tranquilamente, más cómodamente. Bueno, ese puede ser evidentemente para una persona puede... Claro, yo no acepto eso, ¿no? Mi visión, mis valores no me permiten pensar que eso es un problema, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber esa correlación, ¿no? O sea, esa correlación de todos los politólogos, evidentemente somos ciudadanos y somos personas que estamos aquí en el mundo y tenemos que interpretar, tenemos nuestros valores de cómo vemos el mundo. Entonces, yo creo que jerarquizamos, ¿no? Y vamos mal si no jerarquizamos, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ramero. Mi nombre es Carlos Ronero. Yo tengo una gran pregunta. Vengo de Oaxaca, soy de las Migras, de la Universidad José Vasconcelos, Ciencias Políticas. Tengo una pregunta. América Latina se ha distinguido, más que nada México y Brasil, por la gran cantidad de partidos políticos que tienen. Sin embargo, últimamente han entrado en crisis. La credibilidad de los partidos ya es muy baja, se puede decir. Ya están perdiendo muchos allegados. Se ven obligados a hacer alianzas con partidos de coyuntura totalmente distinta a la que ellos son, como es el caso del PRD y el PAN. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la época de los partidos políticos como representación, como forma de agrupación social para participar directamente en la política, está llegando a un fin o simplemente es una crisis donde se van a renovar y van a seguir como tal? O sea, América Latina y principalmente México va a seguir manejándose por partidos políticos. Bueno, la experiencia igual nos indica que los partidos políticos siempre han estado en crisis. Es decir, nunca no ha habido ningún periodo en los 100 años que tenemos, 100 y pico de años que tenemos esta institución funcionando, que no encontremos un artículo, un libro que diga, que nos hable de la crisis de los partidos, ¿no? Entonces, según eso, uno
tendería a pensar que esto es una crisis pasajera. Yo creo, sin embargo, que la crisis de ahora es distinta a la de antes, pero esto no significa que porque sea distinta puedo decir que estoy convencido que dentro de 10 años no vaya a haber partidos. No quiero decir eso. Hoy hay, digamos, un elemento que proviene si se quiere, de las nuevas tecnologías, que ha roto sobremanera el papel tradicional intermediador de los partidos políticos, ¿no? Todo lo que acompaña a las nuevas tecnologías de la comunicación han roto esa tradición de rol intermediador de los partidos políticos y además han generado un escenario que es nuevo, que es muy reciente y por consiguiente no sabemos qué implicaciones tiene esto, que es la potenciación al máximo, la máxima potencia del individualismo, ¿no? Es decir, incluso cuando hablamos de acción colectiva, por ejemplo, los nuevos movimientos convocados por las redes sociales, si nos damos cuenta están convocados individualmente, ¿no? Y eso se señalaba esta mañana, el profesor Smith lo dijo muy bien, ¿no? Cómo pasar de ese tipo de movilización a estructurar algo, ¿no? Entonces, ese es el reto que ahora tienen los partidos políticos, ¿no? De cómo recoger, y por eso los partidos políticos están avanzando también en estas nuevas tecnologías, para cómo aunar voluntades muy individuales en proyectos medianamente comunes, ¿no? Pero repito, yo creo que los partidos políticos pasan hoy por una época de mayor debilidad debido a este escenario en el que todavía no son hábiles, ¿no? Un par de preguntas más. Hola, profesor, buenas tardes. Mi pregunta va concatenada a lo que el colega desató. ¿Cuáles son entonces las nuevas funciones que los partidos políticos en este marco de crisis están desempeñando? Eso es por una parte. Y por el otro sería, ¿cuáles entonces son también las principales amenazas que enfrentan los partidos políticos respecto a los nuevos movimientos que exigen y pugnan mecanismos de representación directa? Y una tercera pregunta que es particularmente sería, ¿se le va a seguir dando seguimiento al proyecto de élites parlamentarias? Vamos a ver, ya he dicho, los partidos políticos, y lo dije yo al principio, para mí tienen una función que es básica, que es la de reclutar políticos. Es decir, reclutar en el sentido de, o bien, ser el primer trampolín de la gente que entra en la política, o bien tener la capacidad de buscar, ¿no?, entre otro tipo de líderes sociales en movimientos o en pequeñas comunidades o incluso en ONGs de la sociedad civil, reclutar a esta gente para transportarlo a la política. O sea, yo creo que esa función sigue siendo básica, ¿no? Porque el partido político, recordemos sociológicamente cómo surge el partido político. O sea, el partido político surge para generar o para hacer que la acción colectiva sea más funcional. Porque finalmente, y esto lo hemos leído, lo leímos en su momento hace 60 años en Diverger, cuando la gente se reúne en una asamblea y tienen que empezar a tomar decisiones, empiezan a cooperar en grupos con determinadas afinidades. Bien porque son de la misma región, porque hablan la misma tal, porque tienen los mismos intereses, ¿no? O sea, la idea del partido es una idea muy antropológica si se quiere. Entonces, si aceptamos esto, y digo y repito que el reto a esto es la disolución absolutamente individualista que se está proyectando sobre todos nosotros, dado la lógica del mercado imperante, y que tiene para mí su epítome más claro en el teléfono celular, porque el teléfono celular ha logrado que seamos
individuos perfectamente identificables y aislables. O sea, la revolución del teléfono celular es algo impresionante, ¿no? Porque es realmente tener un número. Todos nosotros tenemos un número, que es el número de nuestro celular. No tenemos a lo mejor documento de identidad, o no tenemos pasaporte, pero sí tenemos un número que es el celular, y el número que hoy sabemos y no nos debemos extrañar tantísimo que alguien nos puede controlar. Pero eso es clarísimo. Entonces, esa idea, pero a donde voy no quiero ir a la idea del control y demás, sino a lo que voy es a la idea de individualidad. La idea de individualidad, por la que yo que sé, desde las familias, los padres no saben qué hacen sus hijos adolescentes o con quién hablan, y entonces ya no, el control social de la familia ya no se da. El control en la empresa, piensen antes, pues en la empresa alguien llamaba desde el teléfono de la empresa, ¿no? Hoy cada uno, ese problema que tenían los empresarios de que la gente usaba el teléfono de la empresa y no pagaba, eso ya no existe, ese problema ya no lo tienen, todo el mundo tiene su celular. Entonces, ahí hay una tensión muy individualista que, repito, se acrecienta con los mecanismos del mercado, que son fuertemente anticomunitarios y fuertemente antisolidarios, etc., ¿no? Entonces, ese es el principal problema que pueden enfrentar los partidos políticos, la atomización de la sociedad y en la lógica del consumo, pues que finalmente seamos unos individuos que también procesamos las elecciones desde nuestro celular o desde nuestra terminal, ¿no? Y votamos, ¿no? Algo que no va a estar muy lejano, ¿no? Porque el voto electrónico finalmente nos permitirá votar desde nuestra casa. Eso es clarísimo, con garantías de, con lo mismo que uno desde nuestra casa hacemos una transferencia una transferencia bancaria con todo tipo de claves de seguridad, pues vamos a poder votar tranquilamente desde nuestra casa y con toda clase de seguridad. Entonces eso supone una individualización, repito, y ese es el principal componente, yo creo, destructivo de los partidos. Pero, vuelvo al principio, los partidos siguen siendo funcionales porque seleccionan a la gente. Y además a la propia comunidad le interesa que nos seleccionen a la gente porque es una primera criba y también es poder desarrollar funciones de garantía de que lo que están seleccionando puede ser medianamente aceptable. Entonces, esto es muy normativo lo que estoy diciendo y por eso digo que sostengo que los partidos pueden seguir siendo funcionales por esto. La última pregunta, sí, a mí me encantaría seguir con el proyecto de élites parlamentarias. Lo que pasa es que la situación en España es muy mala económicamente. Es un proyecto que ha sido apoyado por el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, pero ahora estamos muy mal y me cuesta conseguir fondos. Pero sí, en la medida de lo que pueda yo voy a seguir con ese proyecto. Muy buenas tardes, doctor. Esta vez hemos escuchado nuevamente. Hace 10 años lo escuché en Durango, en un congreso de estudiantes de ciencia política, en la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política. En aquella ocasión lo invitó Verónica, no me acuerdo cómo apellidaba, fue alumna suya, me parece, amiga de Rodia, que también fue alumna suya. En fin, es que digo eso porque el señor es toda una institución en la ciencia política. Yo pienso que es bueno hacer un homenaje en vida, ¿no? Porque es una institución de ciencia política. Hugo Borjas me dio clase, fue su alumno, en fin. Voy a lo siguiente. Hace 10 años, cuando le escuché por primera vez y ya después en clases llevé sus textos, yo vi a un hombre institucional, o leí a un politólogo institucional que estudiaba partidos, todo lo que ya sabemos que estudia. Hace unos cuantos meses lo escuché de nuevo en el colegio de San Luis. Bueno, San Luis presentó un libro. ¿Por qué dio el viraje un hombre tan vasto en teoría de hablar de instituciones a hablar de humanos? ¿Cuál es la motivación teórica del politólogo Alcántara? Esa es la primera pregunta. La segunda, ya que se mencionó ideologías, ¿usted dónde se clasificaría? ¿Izquierda o derecha? ¿O centro izquierda? ¿Centro derecha? Porque yo creo que esto último es irrelevante, ¿no? Eso es irrelevante, ¿no? Pero bueno, puesto que estamos en la intimidad, yo me situaría en un 4. Bueno, la pregunta... la primera cuestión que debo decir es que
los seres humanos cambiamos y evolucionamos, ¿no? Ahí del que me habría dado pena si usted hubiera dicho, hace 10 años en Durango nos dio una conferencia y hoy está usted diciendo lo mismo. Eso sería terrible, ¿no? Sería terrible. Entonces, instituciones e individuos. Este es el dilema, ¿no? Yo sigo siendo neoinstitucionalista y creo que el neoinstitucionalismo es un gran aporte en la disciplina. Y creo que es probablemente la gran seña de identidad, por lo menos del último cuarto del siglo o de los últimos 30 años. Pero concibo y considero que las instituciones no funcionan sin los seres humanos. O sea, las instituciones, ahora parece que cuando hablamos de presidencialismo, el presidencialismo siempre estuvo ahí. Y que el presidencialismo es una cosa que no viene dada, ¿no? Y que entonces el señor o la señora que sea presidente no tiene capacidad de modelar esa propia institución y de darle un sesgo, de darle en el fondo valores, ¿no? Entonces, es el razonamiento así de simple, ¿no? Sabemos mucho de las instituciones, pero sabemos muy poco de las personas. Claro, el problema para un politólogo de eso es que inmediatamente alguien va a decir, pero entonces nos vamos a la antropología o nos vamos a la psicología. Y claro, yo digo, bueno, pues a lo mejor tenemos que seguir utilizando esas disciplinas. A lo mejor tenemos que reivindicar una ciencia política más mestiza con otras disciplinas, porque los problemas que abordamos son muy complejos. Y cuando a veces nos comparamos con las ciencias duras, es muy frecuente en las ciencias duras ver equipos de investigación donde hay matemáticos trabajando con médicos y trabajando dentro de la medicina, fíjese la variedad que hay con genetistas o con gente que hace, no sé, que hace fisiología, ¿no? Entonces, y sin embargo en las ciencias sociales, algo muy negativo de las ciencias sociales es la poca ambición de buscar interdisciplinaridad, la poca ambición de generar equipos de investigación en la que haya eso, un psicólogo, un antropólogo, un estadístico, un politólogo, alguien de derecho, alguien de historia, ¿no? No sé, que yo creo, y esto de verdad no tengo las ideas muy claras, ¿no? Y tampoco quiero confundir a nadie de esto, ¿no? Pero la ciencia política, y esto podríamos haber tenido un discurso o un seminario muy bonito el otro día, pero yo me sentí frustrado, ¿no? Porque solo escuché estupideces a propósito de la ciencia política, porque evidentemente la ciencia política no es una ciencia muy compleja, pero cuando usamos la palabra ciencia, con esto no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad ni de nada, porque sabemos que ciencia en el fondo lo que significa es un conjunto ordenado de conocimientos y de saberes, ¿no? Que intenta dar explicaciones a fenómenos que ocurren, ¿no? La rigidez o la dureza de las ciencias ha dejado de ser cuestionado ya hace mucho tiempo, ¿no? Incluso los propios físicos nos han hablado de teorías de la relatividad, de teorías de la incertidumbre, etcétera, ¿no? Es decir, que esta supuesta cientificidad de que hay unas disciplinas más científicas que otras es un terreno muy estéril. Y señalar como argumento de autoridad que el Congreso de Estados Unidos no financia la ciencia política, eso precisamente es porque tienen miedo a financiar la ciencia política. No porque la ciencia política no sea científica, sino porque la ciencia política es la que puede decir que el emperador está desnudo. Entonces, eso, ojo con ese tipo de argumentos, ¿no? Pero volviendo a su inquietud, yo creo que hay que reivindicar, y esta mañana en la presentación del libro de Gabriela Hipólito O'Donnell se decía muy bien, hay que reivindicar un tipo de micropolítica que a veces la hemos abandonado. La política estudia el poder, estudia las relaciones del poder en el ámbito público. Y hay relaciones de poder en un barrio, pero también hay relaciones de poder en una empresa. En una empresa hay relaciones de poder. Y hay muy pocos politólogos que se atrevan a meterse con las élites empresariales y llevar a qué significa eso para
las empresas, ¿no? Los hay que han trabajado élites empresariales. Nuestro propio Juan Lin pues lo ha hecho, ¿no? O sea, entonces, volviendo a la pregunta, creo que el objeto de estudio es todo aquello que nos lleve, que nuestro estudio debe ser todo aquello que nos lleve a nuestro objeto de estudio. Y nuestro objeto de estudio es el poder. Y hay hombres y mujeres poderosas que utilizan el poder de diferente manera. Y entonces, en ese sentido, estos hombres y mujeres deben ser el objeto de nuestro estudio. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Hay un si quieres, muy rápido, resuelve, si quieres llegar lejos, ve acompañado, y qué bueno que la ciencia política vaya acompañado de su influencia teórica y de su gran persona. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Los invitamos a poder nueva organizada en una reunión del doctor Pascuino.